Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Corresponde a día 17 de septiembre del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Y iniciamos. Vamos allá. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 12 a 12. Esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles, discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, y de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada vivimos al mundo, sin nada nos iremos de él. Teniendo que comer, que vestir, nos basta. En cambio, los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas, mil afanes absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 48 dice lo siguiente: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me cerquen y se acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su basto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderás lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios;
Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar la reflexión que nos marcan nuestros hermanos del grupo de oración Cristo Jesús. A ver lo que nos dicen y razonemos buscando la mejor interpretación, la mejor sabiduría, dejándonos llevar por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Vamos allá. Dicen nuestros hermanos del grupo de oración Cristo Jesús, dice: queridos hermanos, no hace falta ser una teóloga feminista o un teólogo para vibrar con el Evangelio de hoy. Los elementos sustanciales forman parte de nuestro acebo bíblico. Hay un paralelismo entre lo que dice Lucas del grupo de los 12 varones en el capítulo 5 y lo que dice el capítulo 8 que hoy leemos del grupo de las 3 mujeres, María Magdalena, Juana y Susana, y el resto de sus compañeras. El currículum de esas mujeres, sus méritos para entrar a formar parte de la comunidad de discípulos es desconcertante. No se alude a cualidades especiales ni a títulos de ningún tipo. Lo que esas mujeres tienen en común, lo que Lucas le interesa subrayar, es que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. Son mujeres que se sienten curadas por Jesús, responden entregando sus personas, lo acompañan por el camino y sus bienes. Quizás sea posible extraer conclusiones enérgicas sobre el papel de la mujer en la Iglesia de Jesús. Ahí paro porque ya estáis entrando, hermanos. Veo que quien ha redactado de vosotros esto. La Biblia no está hablando ni del hombre ni de la mujer, ni la diferencia de uno y el otro. La Biblia está hablando de la enseñanza de Jesucristo, no buscando que el currículum que tiene uno y el currículum que tiene otro. Así que, hermanos, no os voy a seguir leyendo porque crea es lo que estáis diciendo, no sale del espíritu, no sale de vuestro corazón, sale de la mente, pero no sale de vuestro corazón, sale de vuestras ideologías, no de vuestro corazón. Así que os voy a apartar en ese sentido hoy de seguir con vuestra lectura. Vamos a leer perfectamente lo que interpretamos, lo que dice el Señor en las Sagradas Escrituras, no dejando aparte filosofías, ideologías, lo que nos pueda uno pensar, imaginar. Es la manía de mezclar la ideología, la filosofía con la teología. La teología es la interpretación de la palabra de Dios. Nada más. Nada más. Uno puede pensar y venirse a la cabeza con ideas de castillos de arena. Pero estamos hablando en aquellos países, en aquellos tiempos, la cultura era diferente que la cultura que es hoy. Así que no vayamos por ahí. No vayamos por ahí porque no es correcto. Nos dice en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, una carta que le manda el apóstol San Pablo a Timoteo como sacerdote. Ayer hemos leído en la primera lectura también las funciones que tiene que tener un sacerdote. Y hoy en el capítulo 6, versículo 12 al 12, sigue diciéndole el apóstol San Pablo a Timoteo qué es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña, esto es lo que tienes que enseñar, la palabra de Dios, lo que está escrito. No empezar a inventar como nuestros hermanos. Empezar
no, currículum de la mujer, currículum del hombre. No estamos hablando de currículum. Estamos hablando de la palabra del Señor. No estamos hablando de la diferencia del hombre y la mujer. No estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Nada más. Y vosotros mismos estáis incumpliendo lo que se establece en la primera carta. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6. Eso es lo que tiene que enseñar, la palabra de Dios, nada más. Y recomendar la palabra de Dios, nada más. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Porque gusta discutir a las palabras. Gusta discutir con las palabras. Yo creo esto en el currículum y tal, pero no estamos hablando de esto. Gusta que le indiquen, pero no estamos hablando de esto. ¿No veis que no veis que lo que nos dicen nuestros hermanos ahí no es correcto? Es contrario a la norma de la doctrina católica. Porque no estamos hablando del tema. Hoy en día yo estoy a favor del derecho del hombre y la mujer idénticos. Pero lo que estamos hablando en la doctrina no tiene nada que ver con lo que estabais hablando, hermanos del grupo de oración de Cristo Jesús. No estabais atendiendo lo que estaba escrito. Jamás. Me he limitado ahí a cortar porque yo ya estaba viendo que no estabais atendiendo lo que es la palabra de Cristo. Dice, esto provoca envidias, polémicas. Claro que crea polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza sin el sentido de la verdad. Exactamente. Estamos hablando cuestiones, hechos en una carta escrita en aquellos tiempos. En el año 35, 36, 40, 50, cuando se empezaron a escribir las cartas. Que en aquellos tiempos estaba mejor preparada la gente que está hoy. Vaya por Dios, vaya por Dios. Dice, esto provoca envidias, y dice todo, sin que el sentido de la verdad que se haya crecido, que la piedad es, sin que el sentido de la verdad que se han creído que la piedad es un medio de lucro. No, es la verdad que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él. Toda la verdad del mundo, nos dice el Señor. Yo salí del vientre de mi madre desnudo, y yo me voy a ir de este mundo desnudo, sin cuerpo, sin nada. Y yo estoy en este mundo de paso. Estoy aquí en este mundo para aprender y enseñar. Nada más. Nada más. Y el que no lo comprenda no es un verdadero católico. Sigue diciendo, teniendo que comer y que vestir nos basta, dice el apóstol San Pablo. En cambio, los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina, porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos arrastrados por ellos. Claro, si yo saco al Señor de su trono y pongo al dinero y me guío, adoro al dinero, a los bienes materiales, pero no al bien espiritual. Es como aquella persona que en la copa, el cáliz que está en lo alto del altar, solo limpia el cáliz por fuera, pero no purifica el cáliz por dentro, no limpia por dentro, porque para purificar la copa hay que limpiarla por dentro. Por dentro, nuestro corazón tiene que estar limpio, y no lo vemos,
no lo vemos, seguimos ciegos. Eso es lo que a mí me come, me rilla completamente. Sigue diciendo, porque la codicia es la raíz de todos los males. Dice, en cambio los que buscan riqueza están intentando trampas y afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina, porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. El que se aparta de la fe conlleva sufrimientos, porque el sufrimiento es la lección, es la teoría que hay que aprender para volver al camino, sabiendo que si estás en el camino no sufres, porque estás al lado del Señor. Pero si te apartas del camino, hijo, es tu problema. Sigue diciendo, le dice, la codicia es la raíz de todos los males y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia. Le dice a Timoteo, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Lucha. ¿Qué es el combate, el buen combate de la fe? Es luchar el miedo con la fe. Apartar el miedo al mundo material y ganar la fe al mundo espiritual. Teniendo tu corazón lleno de fe, lleno de amor, por mucho peligro que tengas, por mucha pandemia que tenga, por mucha situación importante que te venga, es igual. ¿Qué hay más grande que Dios? ¿Qué hay más grande que nuestro Señor Jesucristo? Nosotros estamos aquí de paso. Yo no tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte. Estuve 5 veces clínicamente muerto. Y la última vez 3 días en coma. Ingresado en el hospital 3 días en coma. Y estoy aquí porque el Señor me ha permitido seguir avanzando, seguir enseñando, seguir encontrando, mostrando el camino que tiene que llegar a los demás. Claro que sí. Dice, combate, el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado. ¿Cómo se conquista la vida eterna? Cumpliendo los mandamientos, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, amando al prójimo, amaros los unos a los otros como yo os amo. Qué fácil es. Y aún seguimos torcidos de cabeza. No lo comprendemos. Dice, y de la que conquista la vida eterna que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Cuando se consagra una persona como sacerdote. Eso también me refiero a no solo a los sacerdotes, sino también a los obispos, cardenales, al Papa. Eso es lo mismo, dice. Tú, en cambio, hombre de Dios, a todos los hombres de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe y conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Qué fácil es. Y en el Salmo 48, que nos tocó hoy leer, es muy fácil. Además, complementa esta primera lectura. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Y en los versos del Salmo, además, hace varias preguntas.
que es bueno que atendamos esas preguntas como reflexión nuestra. ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Esa pregunta queda en el aire para que todo el mundo en su interior se la responda. Es tan claro, en el siguiente verso dice, es tan claro, tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Por mucho que reúnes, que reúnas dinero, material, riqueza, material, todo lo que quieras, por mucho que reúnas, nunca te bastará, porque bajarás a la muerte. Irás a la muerte, a la fosa, al entierro. Te enterrará. Todo quedará aquí en este mundo. Sigue diciendo en el tercer, en el cuarto verso dice, no te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa, cuando muera no se llevará nada, su basto no bajará con él. La riqueza quedará aquí. Lo dice el Salmo perfectamente, el Salmo 48. La riqueza quedará aquí. Nosotros nos iremos como hemos venido. Y en el último verso nos dice, aunque en vida se felicitaba, todos éramos buenos, ay, qué buen hombre era, ay, qué maravilla, que una persona buena, una persona con una gran perfección, gran riqueza, que tiene unas buenas casas, se vivía cómodamente, tal. Ponderarán lo bien que lo pasas, irán a reunirse con sus antepasados y no verán esas personas la luz. Y no verán nunca la luz. Nos lo dice el Salmo 48. El verso nos lo dice perfectamente. Esas personas no verán nunca la luz. Vuelvo a recordar cuando nos dice el Señor en el Evangelio de estos días atrás, que lo hemos leído. Dice, dichosos los pobres. Cuando nos dice aquí, dichosos los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Los pobres. Y el Señor dice, yo he venido aquí en este mundo para salvar al pecador, para salvar al pobre. He venido para salvar al necesitado. El que sufre en este mundo tendrá riquezas en el cielo, pero el que tiene opulencia aquí en este mundo no tendrá nada en el cielo. El que tiene riquezas, hay gente que tiene riquezas, y no es que ya, bueno, tengo riquezas y ya no voy a subir al cielo. Claro que puedes subir al cielo, claro que sí. Pero yo conozco muchas personas, muchísimas personas, con muchas riquezas, pero que colaboran, ayudan, sirven, ponen, si una persona queda en la calle, pues no tiene, y tiene una familia, pues le ponen una casa, buscan una manera de construir una casa, una finca, le construyen una casa, le buscan alimentos, si hay que vestirlo le viste, porque también el Señor te dice, el que viste al hambriento, el que viste al desnudo, el que da de comer al hambriento, el que da de vestir al desnudo, el que sana al enfermo, me lo está haciendo a mí. Entonces es llenar tu corazón de obras, y las obras no van solas, van con fe, van todas llenas de fe. Entonces llevas una carta de presentación al Señor. Cuando sea en el último momento,
Pues esa carta de presentación procura que sea lo más grande posible. Esa debe ser tu actitud a partir de ahora, siempre y eternamente. El servicio a los demás, la ayuda al prójimo, el amor al prójimo. Esa es tu carta de presentación ante el Señor. Porque el Señor, cuando te viene a este mundo, viene sin nada. No, pero en el corazón viene lleno. Un niño, cuánto ama, porque tiene un corazón lleno de amor. Tiene su saco lleno de amor. Un corazón lleno de amor, ama a sus padres, a su madre, los abraza, los quiere. Y siempre cuando tiene un problema, siempre va corriendo a sus padres. Pero esos niños, cuando vamos creciendo en nuestra vida, nuestra conducta va cambiando. Porque nos está influenciando el mundo en que vivimos. Pero perdemos el camino, perdemos la situación en que nos encontramos, en que éramos cuando éramos niños. ¿Qué nos dice el Señor? Para entrar en el cielo tenéis que volver a ser niños. ¿Qué nos dice el Señor en ese sentido? Es fácil. Debemos buscar esa inocencia, ese amor al prójimo, ese espíritu de servicio, ese espíritu de ayuda. No importan las horas, no importa el camino, no importa si está lleno de piedras, no pasa nada. Mi servicio es ayudar al necesitado. Ahí vas con una carta de presentación al Señor en el último día antes. Así debe ser. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3, nos dice muy claro en muchas cosas. Dice, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio, dando la palabra de Dios. Y Él nos pide que tomemos ejemplo cuando les dice a los apóstoles, salir y predicar la palabra salir y predicar la palabra de Dios, la palabra de mi Padre, salir y dar el Evangelio a todas las personas del mundo. dice, y salía el Señor predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los discípulos, los 12, y algunas mujeres. Lo acompañaban los 12 apóstoles. Algunas mujeres que Él había curado de malos espíritus. Una cosa eran los apóstoles y otra cosa eran los discípulos. Discípulos somos todos. Discípulos somos los que seguimos al Señor. Todos somos los discípulos del Señor. Eso me dirijo a nuestros hermanos que me mandaron la reflexión del Evangelio. Todos somos discípulos, hombres y mujeres. Pero no podemos mezclar ajos con cebolla. Los apóstoles tienen un mandato mayor. Un mandato mayor. Y debemos comprender eso, hermanos. Lo acompañaban los 12. No son discípulos. En la lectura del Santo Evangelio los separa. Y algunas mujeres que le habían curado de malos espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Eran laicos, mujeres laicas, mujeres, hombres. Uno va a las iglesias, muchas mujeres están limpiando, fregando, sacando el polvo de las imágenes. Y muchas mujeres están ayudando en misa. En la parroquia donde estoy hay San Cristana. Cuando yo voy los fines de semana a ayudar al sacerdote, yo voy de acólito a ayudar al párroco.
los fines de semana, porque durante la semana ya me llega lo que tengo, no tengo tiempo material. Pero los fines de semana, en vez de descansar, me voy a ayudar al Señor en misa. Pero somos todos, hombres y mujeres. No mezclemos ajos que cebollas. Eso es lo que nos ha querido intentar mezclar nuestros hermanos, que me da la sensación que la redacción, ¿quién pudo haberla hecho? Pero bueno, la idea es que todos somos hijos de Dios, hijos, tanto hombres como mujeres. Pero los apóstoles eran los 12. Y acompañaban a nuestro Señor los 12 apóstoles. Y en muchas partes de las Escrituras lo dicen muy claramente, los 12 apóstoles y tantos discípulos. Porque diferenciaba lo que es el apóstol a los discípulos. O yo soy cardenal, no. Los apóstoles y príncipes de la Iglesia son hoy son los cardenales. Y yo soy cardenal, no me van a comparar con un cardenal. Yo soy un simple y humilde católico, nada más. Catequista, sí. Que procura dar la palabra de Dios en todo momento, sí. Que procura enseñar la palabra de Dios a todas las personas que buscan la verdad en la palabra de Dios, sí. Que mi palabra, mi enseñanza no es fe, no es criterio vivo, también, porque yo no soy sacerdote. Mi palabra puede ser tomada o no tomada. Es mi interpretación como católico de la Sagrada Escritura. Pero yo la he estudiado completamente, la Biblia. Yo la he estudiado y yo he estudiado muchas cosas y veo perfectamente cuando una persona se desvía del camino. Cuando se desvía del camino, quieto, ¿dónde vas? Párate ahí. Párate ahí, que es el camino, no es el que tienes que tomar. Si lo quieres tomar, la puerta está ahí. Debemos hacer así a todos amigos, tal, que cuando quieren hacer alguna cosa contraria a las normas que nosotros conocemos, tanto del hombre como de Dios, quietos, hijo, tú te apartaste del camino, sigue tú solo, a mí déjame en paz. Y punto. Y uno continúa dentro de la verdad, porque es lo que debe hacer todo buen cristiano. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a seguir con el capítulo 19 del primer libro de las Crónicas. Dice: después de esto murió Nayas, rey de los amonitas, y le sucedió su hijo. David se dijo: yo trataré con benevolencia a Hanún, como su padre me trató a mí. David le envió una embajada de pésame por la muerte de su padre, pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes amonitas dijeron a Hanún: ¿tú crees que David te envía consoladores que con el fin de honrar a tu padre? ¿No los habrá enviado más bien con el fin de explorar, espiar y destruir el país? Entonces Hanún agarró a los siervos de David y los afeitó. Les cortó los vestidos por la mitad, a la altura de las nalgas, y los despachó. Cuando David se enteró, mandó
que salieran al encuentro, porque aquellos hombres estaban llenos de vergüenza, y les dijeran de parte del rey: quedaos en Jericó hasta que os crezcan la barba y luego vendréis. Los armonitas se dieron cuenta de que se habían hecho odiosos a David, y Hanún y los amonitas enviaron unas 34 toneladas de plata para contratar como mercenarios tropas de caballería y carros de combate sirios en Mesopotamia, Macá y Sobá. Contrataron a sueldo al rey de Macá, sus tropas y 32.000 carros que acamparon frente a Madaba, mientras los amonitas reunidos fuera ya de sus ciudades estaban prontos al combate. Cuando David lo supo, mandó a Joab con todo su ejército y los héroes y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad. Los reyes que habían venido a sueldo estaban en el campo. Joab vieron que tenían dos frentes, uno delante y otro detrás. Seleccionó la flor y nata del ejército de Israel y los puso en orden de batalla frente a los sirios. Y el resto del ejército, bajo la dirección de su hermano Abisai, lo enfrentó con los amonitas. Y dijo: si los sirios me ganan a mí, tú vendrás en mi ayuda, y si los amonitas te ganan a ti, yo iré en tu ayuda. Ánimo, luchemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que el Señor haga lo que bien le parezca. Joab y su ejército se lanzaron al ataque contra los sirios, y estos huyeron ante ellos. Los amonitas, al ver huir a los sirios, huyeron también ellos, y ante Abisai, el hermano de Joab, entraron en la ciudad, y Joab se volvió a Jerusalén. Los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, mandaron a buscar a los sirios del otro lado del Éufrates. Se puso al frente de ellos Sofaj, general en jefe del ejército de Adadesec. David, al saberlo, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán, los alcanzó y tomó posiciones en orden de batalla. Luchó contra los sirios, estos huyeron ante Israel, y David les mató 7.000 caballos de tiro y 40.000 hombres. Cayó también Sofaj, el general. Cuando los aliados de Hadadezer se vieron derrotados por Israel, firmaron la paz con David y le quedaron sometidos. Desde entonces los sirios no se atrevieron a volver a ayudar a los amonitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este capítulo? El que se pone contra Dios. La furia de Dios es muy grande. Uno, si no pide perdón, con propósito de enmienda, lógicamente, el Señor actúa. Nuestro Padre actúa. Claro que actúa. Nuestro Señor Jesucristo actúa. Él viene aquí a salvar el mundo, no a castigarlo. Pero si tú no te salvas, no te quieres salvar, tú tienes el don del libre albedrío, eliges el camino que tú quieres. Pero si tú no quieres salvarte, eres tú. No podrás decir, es que el Señor me ha castigado al infierno. No. Te has castigado tú con tus acciones al infierno. El Señor no te castiga, el Señor llora por ti, por la decisión que has tomado. Así que razonemos, hermanos, razonemos y pensemos. Y busquemos perfectamente el camino para llegar a la palabra de Dios y ser verdaderos cristianos.
para ser verdaderos hijos de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que pasen un buen día, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.